Buenos días, teacher. ¿Cómo están, días? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estuvo su fin de semana? ¿Qué hizo Dubraska? Vayan prendiendo las cámaras, chicos, por favor. John Ángel, ¿me escucha? Ok. ¿Qué tal el fin de semana, Tiffany? Buenos días, teacher. Súper bien. ¿Y el suyo? Muy bien, gracias. En casita, John Ángel, ¿qué hizo? Estar acostado y estar en el teléfono. Ya. Joyce, Dubraska, prendan sus cámaras, por favor. ¿Qué hizo Joyce el fin de semana? ¿Se ha pintado las uñas? No mucho. ¿O estaban pensando en ser parte de esas fiestas clandestinas? No, no es tiempo, ahorita es tiempo de realmente crear conciencia frente a todo lo que está pasando y el momento más fundamental para clamar a Dios realmente, porque tenga piedad y misericordia y que vaya aplacándose ya esta situación de la pandemia. Es increíble ver cómo tanta gente sin conciencia anda sin mascarillas mientras los médicos se exponen y cada día más esas personas están muriendo, sean papás, sean hermanos, tíos, con esta situación. Y les topo este tema a ustedes porque, como decía John Ángel, dadas las circunstancias, les lleva a estar más en el teléfono y utilizar de una manera positiva la tecnología que tenemos, porque a través de eso también uno se puede dar cuenta las invitaciones a que salgan o salgamos, digamos, aún en el mundo de los adultos, que solo vamos a estar 5, que solo 4. Si la ley dice no, es no. No, a no ser parte de ese grupo que no toma conciencia realmente de lo que estamos viviendo ni pasando. Ya las medidas están tomadas por parte del gobierno, pero la conciencia corresponde a cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que chicos, trate de ser de influencia en las redes sociales, como era el tema del proyecto de ustedes. ¿De qué manera yo puedo crear conciencia? Porque ustedes saben más que nosotros cómo les llegan las invitaciones a salir, a reunirse y etcétera. ¿Sí? Pero entonces ahí es en donde usted puede ser luz en medio de la tiniebla. Primero, no sumándose. Y segundo, llamando a la reflexión. Ahí aproveche para ser de influencia en las demás personas y quitar ese mal hábito, esa mala actitud de pensar que son invencibles, de que no, a mí no me da, no, a mí no. ¿De acuerdo? Ahí está la segunda parte del proyecto, cómo puedo yo hacer para no ser parte de, pero sí cambiar un poquito la mentalidad dentro de los jóvenes en este contexto de las caídas. No sé cómo les llamen ahora, pero antes eran, vamos, tenemos una caída. ¿Sí? Nos caían mal a los papás porque se iban a lugares que no se les daba permiso, pero para ustedes eran las caídas
y de ley como paracaídas, porque ni les invitaban, ya estaban ahí en esas reuniones. ¿Ok? Bueno, chicos, voy a compartirles mi pantalla para ver lo que nos corresponde esta semana. ¿Qué habíamos visto la semana anterior sobre el humanismo? Joyce. ¿Qué recuerda que era el humanismo? Una corriente filosófica, una corriente económica. Que Eh, un movimiento, no, una corriente filosófica, creo, donde se me fue. Tiffany. ¿Qué era el humanismo? Era una nueva religión. Ya, ¿por qué? ¿En qué enfoque? ¿Con qué sentido? ¿O en qué sentido lo está diciendo una nueva religión? Perdón. Que rechazó el poder político de la iglesia. Ya. ¿Qué más sucedió en el humanismo? Hubo reformas. Ya, gracias. Elías, ¿cuáles son los hechos sobresalientes en el humanismo? No me acuerdo. A ver, jovencitos. Es responsabilidad venir revisando el tema que se vio la semana anterior, porque todo tiene secuencia. Para yo poder entrar al Renacimiento necesito que usted tenga claro el contexto de lo que es el humanismo. ¿Qué fueron los hechos fundamentales que pasaron en el humanismo? ¿Qué fracasó en el humanismo para que ¿Qué fracasó en el humanismo para que se diera lugar a una nueva pensamiento que viene del Renacimiento? ¿Qué pasó en el Renacimiento en el aspecto económico, cultural, artístico, literario, para que más adelante venga la reforma, para que más adelante venga la contrarreforma? Si usted no tiene claro lo que es el humanismo, muy difícilmente va a poder comprender el Renacimiento, reforma, contrarreforma. ¿Qué artistas aparecieron en cada uno de estos cambios que se dieron después de la época feudal en Europa? ¿Por qué se dio esta transición? ¿A qué quiero llegar? Es que es su obligación como estudiante venir revisando los temas anteriores. ¿Por qué? Porque con esto le estoy dando una advertencia, que tranquilamente la siguiente clase, yo paro mi clase y simplemente le tomo lección oral en base al tema anterior. ¿Sí? Entonces, por favor, es su responsabilidad venir revisando, recordando lo que vimos en la clase anterior. De lo contrario, no va a poder entender las siguientes etapas que vamos a ir revisando dentro de lo que corresponde a la materia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, prepárese para que tenga que dar una lección sin necesidad de que yo le advierta. ¿Por qué? Usted ya es un joven a puertas de salir a la universidad, en donde muchas veces no nos dicen prueba para la siguiente clase o exposición para la siguiente clase, porque uno como profesor se asume que usted ya vino revisando la materia o refrescando conocimientos que vieron la semana anterior sobre el humanismo para poder entrar en una nueva etapa que es el Renacimiento. En séptimo, en octavo, hasta décimo, yo todavía estoy la próxima semana lección.
Pero en la universidad es totalmente diferente y usted ya tiene que ir cambiando de mentalidad. Sea con pandemia o sin pandemia, usted ya tiene que crear conciencia y su responsabilidad de venir revisando el material con anticipación, sea clase antigua, sea clase nueva. ¿Sí? Así que reflexione y analice. Bien, el tema que nos corresponde ver es el Renacimiento, es un movimiento, una corriente filosófica que se dio a partir del humanismo. En la época del humanismo se dio más interés, más énfasis a analizar, a tratar de entender y comprender el comportamiento del ser humano. En el arte se le dio ya a las figuras, a la arquitectura, en la escultura, ya se le dio una forma más real, más proporcionada de los cuerpos cuando hacían las esculturas. A esos cambios se refiere en el humanismo. Cuando se habla del humanismo, es un cambio dentro del aspecto religioso también. Ya el pueblo estaba cansado del sometimiento del cual eran víctimas a través de la religión. Acuérdense ustedes que hubo la época de la Inquisición, en donde a la fuerza, para no ser acusados de hechicerías, de brujería, de herejía, entonces la iglesia les presionaba, pero no era que necesariamente estaban cometiendo ese error, esa situación, sino que eran grupos de personas que no se sujetaban a los cambios económicos que venían por parte de los reyes, y la iglesia se aprovechaba del poder que tenía para acusarlos directa o indirectamente de herejes, de brujería, de hechicería. Entonces, en el humanismo aparecen nuevos criterios filosóficos en donde ven que la iglesia no está practicando realmente lo que debería practicar frente al pueblo. Y aparecen corrientes filosóficas como la de Martín Lutero, que él indicaba que la religión no puede estar por encima de la decisión del pueblo, sino que tenía que mantenerse un aspecto o un margen de respeto. Y obviamente eso influenció en el pensamiento filosófico, influenció en la arquitectura, influenció en la literatura, en el arte, en la pintura. ¿Sí? Por lo tanto, después, cuando pierde fuerza el humanismo, viene una nueva etapa conocida como el Renacimiento. Es así que en el Renacimiento es importante saber qué es y qué es lo que pasó en el Renacimiento. Por lo tanto, es un periodo cultural que se empieza a desarrollar en Italia en el año 1400. Dura más o menos entre el siglo XV y XVI y se habla de renacer de las culturas griegas y romanas. Es decir, en el humanismo se trató de generar una nueva filosofía, una nueva forma de arquitectura, de arte, de pintura, de literatura. Pero cuando pierde fuerza, retoma ímpetu lo que es el Renacimiento. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente se quiere, digamos, dar vida a los aportes que dejaron tanto la cultura griega como la romana. ¿Sí? Por eso se llama el Renacimiento. En el humanismo, la cultura griega y romana como que perdieron fuerza, perdieron poder. ¿De acuerdo? Y se dio prevalecencia a los nuevos pensamientos que se dieron en el humanismo. Más sin embargo, llega a su línea de tope, comienza a declinar el humanismo y es en donde nuevamente toma fuerza los grupos, las culturas que quieren reactivar el pensamiento tanto griego y romano. ¿Sí? Pero este renacimiento se da en un lugar específico en Italia. Y desde Italia se extendió a toda Europa. Como todo movimiento, el Renacimiento tiene características. Leamos, por favor, Joyce, cuáles son las características del Renacimiento, por favor. Primera, se produce un renacer de la cultura clásica de las antiguas Grecia y Romana. Rechazo de la tradición medieval. El arte medieval se le dio el nombre de gótico por considerarlo un arte propio de los godos o bárbaros. Segundo, los artistas iniciaron una búsqueda de la belleza y la proporción. Tercero, el arte deja de ser anónimo.
se conocen los nombres de los artistas. Cuarto, importante labor de los mecenas. Los Medici en Florencia o los papas en Roma, quienes encargaban y pagaban las obras. Quinto, antropocentrismo. El hombre pasa a ser el centro de todas las cosas frente al teocentrismo medieval, considerando al ser humano como la obra más perfecta de Dios y se preocuparon por el estudio de la naturaleza y la anatomía humana. Ok, entonces decimos que el Renacimiento tiene características fundamentales. Primerito, volver a la vida todo lo que nos enseñó, por así decirlo, Grecia y Roma, y dejando atrás todo lo que apareció o todo lo que quisieron infundir, lo que infundieron los bárbaros o godos, que era un grupo de cultura que tomó fuerza en el humanismo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede en la escultura básicamente? Dice que los artistas comienzan a darle la proporción real al cuerpo humano, es decir, hacerle en las proporciones reales. No es que más cabeza, menos cuerpo o viceversa, sino ya a darle una forma más apegada a la realidad. Los artistas, los pintores, comienzan ya a tener libertad. Desde el humanismo ya comienzan ellos a tener libertad para pintar, para demostrar a través del arte su criterio, su pensamiento. Más sin embargo, en el humanismo hubieron muchas obras que quedaron sin el nombre de sus pintores o de sus dueños de estas creaciones. Más sin embargo, en el Renacimiento, los nuevos artistas que aparecen y los que ya existían comienzan a pintar sus obras, pero ya a dejarles con sus nombres. Los mecenos eran, en cambio, los encargados de pagar. Es decir, si yo era de una religión, ¿ya? En el templo, en las cúpulas, entonces yo le llamaba a Daniel que venga y pinte esa cúpula con un arte divino, por así decirlo, tomando ya las proporciones reales del cuerpo sobre esa cúpula de la iglesia, ¿sí? Antes eran como decir, no reconocidos económicamente por este tipo de arte. En cambio, en la reforma yo le contrato a Daniel y tengo que cancelarle por el servicio que él presta. Y estos estaban a cargo de los mecenas. No es que todo mundo lo hacía, sino específicamente a los que se les denominaba con el nombre de mecenas. Y eran prácticamente los papas, los religiosos, los que se encargaban de pagar este tipo de pinturas. El antropocentrismo quiere decir que ahora, a diferencia del humanismo y en la época feudal, ¿qué sucedía? Que el hombre estaba centrado en la teología, es decir, en conocer la existencia del hombre, pero desde un punto teológico, que si evolucionó, que la filosofía de Platón, de Aristóteles, ¿sí? Pero en el Renacimiento, en cambio, ya se comienza a ver desde un punto de vista más enfocado en el hombre, en la naturaleza y en la anatomía de sí del hombre. ¿De acuerdo? En este mapa podemos ver las formas y las maneras que se distribuyó el renacentismo, pero Florencia fue el principal foco del arte en el siglo XV, es decir, en donde hubo una mayor presentación, un mayor desarrollo del arte en el siglo XV fue en Florencia. ¿De acuerdo? Roma, en cambio, fue en el siglo XVI, mientras en Florencia fue el apogeo, lo mejor del arte en el siglo XV, lo contrario sucedió en el siglo XVI porque fue en Roma. Italia en sí, como podemos ver en la gráfica, estaba formada por la multitud, por una variedad de pequeños estados que conformaban en su global a lo que corresponde Italia. Y tenemos así conocidos como ahora como la República de Venecia, Mantua, Milán, ¿de acuerdo? El Reino de Nápoles, todos estos ya existían desde la época del Renacimiento. Aquí está lo que hablábamos hace un momento sobre los mecenas. Los mecenas era un soporte económico que recibían los que pintaban estas obras de arte, sea en las casas, pero principalmente en las iglesias y en los templos. ¿De acuerdo? Y la actividad era
solamente por medio de los papas en Roma. Y un representante fundamental de este fue el Papa León X. Él fue quien pagó, quien canceló las obras pintadas por Machietti y Rafael. Sí, pero también para eso fue importante Lorenzo el Magnífico, que también era parte de este apoyo de los mecenas. Cuando hablamos de que en el Renacimiento se da la recuperación del arte clásico, acuérdense que este tipo de figuras ya se daban en el tiempo de Grecia y la antigua Roma, pero que en el humanismo se vieron descuidadas, se vinieron abajo, ya nadie se daba mucho interés. Entonces, ¿qué pasa? Que más adelante con el Renacimiento se vuelve a retomar este tipo de arte, de escultura, pero ya dándole una forma más proporcional, más real al cuerpo. Si ustedes pueden ver las dos imágenes, ¿qué diferencias puede encontrar Juliana entre la primera y la segunda escultura? Tomando en cuenta que en el Renacimiento indica que se preocupa de hacer más, enfocarse más en la proporción del cuerpo humano. Ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo observar? Mire, un ejemplo. En los rasgos físicos, hablemos faciales, que era antes en la antigua Grecia, en el humanismo, miren, ahora son rasgos más definidos, más reales en el Renacimiento. ¿Qué otra diferencia puede encontrar Julián? Hay rasgos más definidos, pero por ejemplo en la foto del lado izquierdo, mientras que las bocas quedan bien en el abdomen. También se podría decir, por ejemplo, creo yo, Ok. Sí, o sea, a simple vista podemos ver que es más proporcional el cuerpo. Miren, aquí podemos decir, aquí está como diríamos nosotros, más gordito. Acá ya está una forma más detallada en la formación de los músculos, en una forma más real. Ya la distribución del cuerpo ya no es como yo me imaginara, sino como corresponde. Miren, en esta gráfica de aquí, en la antigua, por así decirlo, miren la desproporción que hay en las rodillas. Y más adelante ya hay la misma posición, pero ya con una realidad más evidente. ¿De acuerdo? Dentro de la arquitectura, ¿qué es lo que sucedió en el Renacimiento? Que se trató de recuperar las bases que eran para la construcción. ¿Sí? ¿Cuáles eran estas? Que trataban de volver a edificar los nuevos templos, las nuevas construcciones en base a los pilares que existían en la antigua Grecia y en la antigua Roma también, que eran el del orden dórico, que se refiere a que la base de los pilares es plana, es recta, ¿sí? El orden jónico, en cambio, es una forma, es igual plana, pero ya tiene una decoración determinada. Y en el Corinto, en cambio, es el mismo tipo de columna, pero ya con un diseño más geométrico, con un diseño más floral. Todo esto es lo que se trató de retomar en el Renacimiento. Ahora, ¿qué es lo que en Roma, bueno, en Grecia tenemos arquitectura, tenemos escultura, tenemos pintura, tenemos arte? Pero si nos vamos a Roma, muchos se preguntarán, ¿qué podían encontrar los del Renacimiento que quisieran retomar en esta nueva temporada? Y lo que se retomó, lo que llamó la atención para darle vida nuevamente fue el foro, ¿sí? El templos, el Arco de Triunfo, que eran obras de arquitectura que ellos consideraban que podían ser importantes para esta nueva temporada. Y es así que ellos comienzan
de todos los templos que habían construidos en Grecia y en Roma, ellos comienzan a seccionar, comienzan a coger cosas fundamentales para las nuevas construcciones del Renacimiento. Y es así que copian cornisas, las cornisas eran las partes finales de las construcciones, el friso era el detalle anterior a la cornisa, hubieron los capiteles, hubieron los frontón, que eran los detalles que se ponían afuera de las iglesias, afuera de los edificios, por ejemplo, de las autoridades, de las casas de familias muy, muy importantes de la época. Y entre esos están los diseños de bóveda de cañón, está otro diseño que se conoce como el arco de medio punto, para retomar, para que no se pierda este tipo de arquitectura, se la retomó en el Renacimiento. Pero en casos puntuales, en casos específicos, porque no todo lo que había sido abolido de estas dos culturas se las pudo retomar al 100%. Dentro de la pintura, también podemos ver que en la época de la cultura griega, romana y hasta donde avanzó el humanismo, eran cuadros o eran estructuras de arquitectura o esculturas donde prevalecía el blanco, ¿sí? Es decir, no se manejaba todavía una gama, unos matices de colores dentro de la pintura. Todo esto cambia, se transforma, pero tomando como base lo que había en la cultura griego-romana. Es decir, yo veo esta figura de la Venus púdica, que es griega, en el siglo I antes de Cristo, ¿sí? Cojo esa misma base, ese mismo parámetro, pero con otros lujos de detalles, con más colores, con un fondo, con otra realidad, le comienzo a fusionar y se da el detalle de la Venus de Botticelli. Botticelli es el dueño, el responsable de esta obra, pero que no puede decirse que fue al 100% de su creación, porque para él poder llegar a realizar este tipo de pintura, obviamente se basó en lo que había visto en los bocetos anteriores, como son en la cultura griega y romana. Dentro del Renacimiento hay dos etapas importantes. ¿Cuál es la primera? Tiffany, leamos, por favor. Primera, el Quattrocento, centro de la ciudad de Florencia, y el mecenazgo de la familia Medici. Autores como Donatello, Brunelleschi, Alberti, Ghiberti, Fra Angelico o Batticelli. Segundo, el Cinquecento, centro de la ciudad de Roma con el papas, destaca el genio artístico de Leonardo da Vinci, Rafael o Miguel. Ok, gracias, Tiffany. Dentro del Renacimiento hubieron dos etapas importantes, cada uno con sus fechas que los distinguen. En el siglo XV se da el Quattrocento, que prácticamente se da en la ciudad de Florencia y que permanece o que tiene, permanece en esta temporada gracias al mecenazgo. Acuérdense que el mecenazgo era el pago de las obras, pero el mecenazgo en el Quattrocento, en el siglo XV, no era pagado, no era abordado, no era cubierto por los papas, sino al contrario, el mecenazgo, el pago de estas obras estaba a cargo de la familia Medici. ¿Sí? Ellos son los que se encargaban de pagar la elaboración de estas pinturas. Y duró, obviamente, durante el siglo XV y hubieron pintores, arquitectos, escultores importantes como Donatello, Brunelleschi, Alberti, entre otros. En cambio, en el siglo XVI aparece el Cinquecento, que esto en cambio se da su origen en Roma. Aquí ya son pagadas estas obras directamente por los papas, mientras en el siglo XV eran pagados por la familia Medici, ya en cambio en el siglo XVI estas obras son pagadas o corren a la cuenta de los papas en Roma. Y hay principales sobresalientes pintores, autores como se destaca Leonardo da Vinci, Rafael o Miguel Ángel, que son los pintores que sobresalieron
más en el Renacimiento. Bien, entonces podemos ver que una de las obras pagadas por el mecenazgo de los papas al pintor Leonardo da Vinci es la Mona Lisa. Y una en el siglo XV, una obra pagada por la familia Medici es esta cúpula. Dentro de esta cúpula vista por por la parte interna, obviamente son cuadros con un contexto más religioso. Y esta cúpula, la pintada de esta cúpula, pues estuvo a cargo de esta familia. Bien, decíamos que el Quattrocento se originó en Florencia, porque Florencia a finales del siglo XIV fue una de las que más creció, fue una de las que más evolucionó. Y es por eso que ahí toma fuerza en el siglo XV el Quattrocento. Esta población atrajo a muchos sabios, artistas y familias nobles que en otros lugares se sentían perseguidos, acusados y tenían que emigrar. Y Florencia fue el lugar perfecto, el lugar idóneo para que ellos se pudieran establecer ahí sin la necesidad de esconderse o de sentirse perseguidos. Eso fue una de las razones por las que Florencia creció dentro del siglo XV en esta presentación de nuevos artistas, tanto en la pintura como en la escultura. ¿De acuerdo? También otro aspecto fundamental que ayudó a que Florencia creciera fue el comercio de la lana y la seda. Y esto obviamente dejó grandes ingresos económicos a la vez que también beneficios, tanto para mercaderes como para los banqueros de esa época. La mayoría de las construcciones de los cuales eran dueños los nobles, ¿sí? Estos eran llenos de obras de arte, pinturas, esculturas y otros objetos, porque aprovechaban que estaba en auge, estaba como decir de moda este tipo de pintura, este tipo de arquitectura y de escultura, y entonces fue como que toda la gente adinerada pues optó por uno querer sobresalir más que el otro en la construcción, en la elaboración de estas esculturas dentro de sus domicilios, palacios, iglesias donde permanecía. ¿Ya? La arquitectura de Quattrocento tiene ciertas características. Primerito, como que fueron inspirados en los griegos y en los romanos, tomando en cuenta las columnas que les habíamos mencionado, como la jórica, la dónica, ¿sí? Ellos comienzan ya a pintar, en esta época del siglo XV, comienzan a pintar la parte interna de las cúpulas de las iglesias. Acuérdense que las cúpulas también nosotros tenemos aquí en las iglesias por ejemplo, del centro histórico, en la catedral. Quienes han podido visitar la catedral, ustedes van a ver que la mayoría tienen una forma de cúpula. La forma de cúpula es, como decirles, una forma de cono redondeado. Y en la parte interior, obviamente, están las grandes obras, pueden ser copias de lo que ya se venía pintando en la época del renacentismo en Florencia, en Roma. ¿Ya? Las principales fuentes teóricas que fueron de inspiración para los arquitectos de ese tiempo fue la arquitectura romana y también la de Battista Alberti. Aquí hubieron arquitectos importantes como el que ya habíamos mencionado, Alberti y Brunelleschi. Miren, aquí a esto me refiero. Esto es una cúpula. Y si ustedes van a nivel nacional, de lo poco que yo conozco, por ejemplo, Cuenca, Loja, nuestro Quito mismo, la mayoría de las iglesias tienen una cúpula. Estos son los domos, ¿sí? Aquí, bueno, este domo tiene una forma puntiaguda, pero también hay las que son completamente en forma circular, como hay en la Catedral de Cuenca. Pero lo que sí es característico del Renacimiento es que las iglesias que se construyeron dentro de esas cúpulas, miren, todo el arte que estaba pintado por varios de estos artistas como Miguel Ángel, como Miguel Ángel, como Da Vinci, que formó parte de el privilegio, por así decirlo, de ser parte del grupo de pintores que estuvieron incluso dentro del Vaticano. Y todo esto pagado por los papas en el siglo XV, en el XVI, porque en el siglo XV era o la familia Medici la que se encargaba de pagar estos valores. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo era un palacio italiano. Tenemos obviamente lo que es
Tenían un patio antes del ingreso a toda la casa, había un patio recibido siempre por una estatua. Al exterior daba lo que es la cocina. Miren, desde aquí ya nosotros podemos observar que ya las construcciones vienen en 2 pisos y ya tienen como divisiones que poco a poco se han ido modificando, pero que quiera que no, se han ido conservando en esa estructura hasta las construcciones que hay hoy en día. Obviamente aquí se ve lo que son al ingreso las columnas que fueron copiadas de la época greco-romana con cada uno de sus diseños. Pero aquí, cuando ya vemos los palacios, ya no tenemos tanto el sentido como los castillos antiguos con cúpulas, sino ya con un tejado con otra visión muy diferente a las épocas anteriores. ¿Ya? Dentro de las características importantes del Quattrocento también tenemos qué es lo que veían los escultores para realizar sus obras. Y es así que ellos son más sensoriales, pretenden, ¿cómo sería? Pretenden hacer una réplica de las figuras, pero en escenas bellas, ya no tan dramáticas de dolor y sufrimiento, sino ya con un enfoque más realista y en base a tratar de recrear la belleza. Por eso ponen más a los cuadros de mujeres, comienzan a poner ya artes como los ángeles en las iglesias, ya a ponerle luz, como la que ponen cuando pintan los cristos en las iglesias, ya con la presencia del Espíritu. O sea, ya comienzan a darle otro sentido. Más sin embargo, se mantienen y prevalecen en el siglo XV todavía que la mayoría de las casas o edificios, obviamente las iglesias, sean construidas más con enfoques religiosos. ¿Qué más sucedió dentro de la cultura? Que ahí ellos, dentro de la escultura en el siglo XV, comienzan a aparecer, a hacer esculturas también mitológicas. Mitológico es todo aquello que no tiene que ver con la realidad, sino que usted se crea, se imagina y eso lo plasma en una escultura. En esta época del siglo XV, la escultura comienza nuevamente a tener fuerza lo que son las esculturas de los desnudos, es decir, de aquellas estructuras del cuerpo humano, pero sin necesidad de estar con vestimenta. Así tenemos, por ejemplo, estas obras que fueron hechas por David Donatello. Esta es una escultura pagada por la familia de Medici, como les había dicho. Y artistas importantes como Donatello, Bramante, Miguel Ángel, Rafael, Botticelli, ¿sí? Cada uno de ellos en sus respectivos siglos, pero con un enfoque similar que venía siendo, pues, la construcción de las cúpulas, pero a este cuadro que ustedes le ven aquí es al que yo me refiero cuando dice que una de las características importantes en este renacimiento era la belleza, no solamente plasmar un bulto físico donde se vean rasgos anatómicos, sino ya complementarlos con la naturaleza, con colores vivos, con árboles, con la realidad que le rodea. Porque miren antes cómo era. En la obra de acá abajo podemos ver la de Miguel Ángel, que es algo básico, un solo color, blanco, y que daba más al dolor, más al sufrimiento. Todo esto toma un giro muy diferente en el Renacimiento. Miren la cara de Mona Lisa. Esos son los principios de los rasgos que comienzan a cambiar entre el siglo XV y el siglo XVI. ¿De acuerdo? Jovencitos, dentro de este tema del humanismo y del renacentismo, van a rendir una prueba la siguiente semana. Así que por favor venga preparado. ¿De acuerdo? ¿Preguntas al respecto? ¿No? No hay preguntas. Ok.